Sarai caminaba bajo el sol de tierras antiguas como quien carga un nombre sin fruto, y cada paso suyo resonaba en el polvo como una pregunta que nadie respondía. Era esposa de Abram, mujer de tienda y de viaje, compañera de promesas que aún no habían sido pronunciadas, pero sobre ella pesaba una ausencia que ninguna palabra lograba ocultar. Los años pasaban y su vientre permanecía cerrado, como una puerta sellada en medio de un mundo donde la descendencia era honra y la esterilidad, vergüenza silenciosa. No había gritos ni rebelión en Sarai, solo una paciencia endurecida por el tiempo, una espera que se hacía cada vez más pesada mientras veía crecer los hijos ajenos y escuchaba los cantos de mujeres que celebraban nacimientos que ella jamás había conocido. En Ur y luego en Harán, Sarai cumplía su papel con dignidad, preparando la tienda, siguiendo a su esposo, sosteniendo la casa que no tenía heredero. En las noches, cuando el fuego se apagaba y el murmullo del campamento dormía, su silencio se hacía más profundo. No levantaba quejas al cielo, porque el cielo parecía distante, inmóvil, como si no la viera. Abram hablaba de rebaños, de caminos, de negocios y de dioses antiguos, y Sarai escuchaba, guardando en su interior una herida que no sangraba, pero dolía. La esterilidad no era solo la ausencia de hijos, era una sombra que la acompañaba en cada mirada ajena, en cada susurro no dicho, en cada gesto de compasión disfrazado de cortesía. Los años no se detenían por el dolor de una mujer, y Sarai envejecía con una promesa que nunca había sido hecha, pero que su corazón parecía esperar sin saber por qué. No había voz del cielo, no había señal, no había sueño que anunciara cambio alguno. Solo estaba el silencio de Dios, un silencio largo, denso, casi insoportable, que cubría su vida como una noche sin estrellas. Y sin embargo, Sarai permanecía junto a Abram, fiel en lo pequeño, constante en lo invisible, sosteniendo una historia que aún no había comenzado a escribirse. Fue en ese silencio donde se forjó su resistencia, y en esa espera donde su nombre empezó a cargarse de un peso que aún no entendía. Porque mientras Sarai creía vivir una vida común marcada por la ausencia, algo se estaba gestando más allá de su comprensión. El mismo Dios que parecía callar observaba, y el tiempo que para ella era pérdida, estaba siendo contado. Pronto, el silencio sería interrumpido, y el polvo bajo sus pies se convertiría en camino. El llamado aún no había llegado, pero ya se acercaba, y con él, el inicio de un viaje que arrancaría a Sarai de todo lo conocido para conducirla hacia lo imposible. La voz llegó cuando nadie la esperaba, no como trueno ni como estruendo, sino como una orden imposible que atravesó el aire y quebró la quietud de una vida acostumbrada a lo predecible. Abram escuchó, y al escuchar, todo lo que había sido estable comenzó a desmoronarse. Aquella voz no pidió, no sugirió, no explicó, mandó. Dejar la tierra, abandonar la parentela, soltar la casa del padre y caminar hacia un lugar que no fue nombrado. Y Sarai, sin haber oído la voz directamente, supo que nada volvería a ser igual desde el instante en que vio el rostro de su esposo transformarse por el peso de lo que acababa de recibir. No hubo celebración ni despedidas largas. El llamado no daba tiempo para la nostalgia. Sarai miró por última vez los muros que la habían visto envejecer sin hijos, los caminos que conocía de memoria, las sombras familiares del pasado que, aun con dolor, ofrecían seguridad. Cada objeto dejado atrás era una raíz arrancada. Cada paso fuera de la ciudad era una ruptura. Ella no preguntó hacia dónde iban, porque Abram tampoco lo sabía. No exigió garantías, porque la voz no las había dado. Caminó, porque quedarse habría sido morir lentamente en el mismo silencio que ya conocía demasiado bien. El viaje comenzó sin mapas y sin certezas. El polvo se levantaba bajo los pies del campamento mientras Sarai avanzaba como quien abandona una tumba abierta. El pasado quedaba atrás, y delante solo había promesas sin forma, palabras suspendidas en el aire que aún no tocaban su vientre ni su realidad. Dios había hablado de bendición, de grandeza, de futuro, pero Sarai seguía siendo estéril, seguía siendo la misma mujer cuyo cuerpo no respondía a los años. La fe que ahora se le exigía no era la fe del milagro visible, sino la fe del movimiento, la fe de obedecer cuando nada cambia por fuera. Las noches en el camino eran largas. Bajo cielos desconocidos, Sarai se preguntaba qué clase de Dios pide tanto sin dar explicaciones. Dejaba atrás la casa, pero no dejaba atrás su herida. Dejaba la tierra, pero no la esterilidad.
Y aún así, seguía caminando. Cada jornada era una afirmación silenciosa de confianza, no porque entendiera, sino porque ya no había vuelta atrás. El llamado había cortado el pasado como un cuchillo, y regresar significaba negar lo que había sido pronunciado. Así comenzó la vida de peregrinos, de tiendas levantadas y desmontadas, de horizontes siempre lejanos. Sarai no lo sabía aún, pero ese primer paso fuera de su tierra era también el primer paso hacia una prueba más profunda. Porque al dejarlo todo, no solo abandonaba su pasado, también se acercaba a peligros que pondrían en riesgo la promesa que aún no veía. Y el camino que parecía guiado por Dios pronto la llevaría a una tierra extraña, donde su vida y su destino quedarían expuestos ante poderes que no conocían al Dios que los había llamado. El hambre llegó como una sombra inesperada, y la tierra que había recibido sus pasos se volvió dura y estéril, como si reflejara el vientre de Sarai. Los campos no daban fruto, el pasto desaparecía bajo el sol implacable y el ganado comenzaba a flaquear. La promesa aún flotaba en el aire, pero la realidad apretaba la garganta. Fue entonces cuando Abraham decidió descender a Egipto, no como conquistador ni como heredero de bendición, sino como extranjero empujado por la necesidad. Sarai siguió una vez más, dejando atrás la tierra prometida apenas tocada, sin saber que ese descenso la conduciría al momento más vulnerable de su vida. Egipto se alzó ante ellos como un mundo distinto, poderoso, ordenado, imponente. Sus muros eran altos, sus palacios resplandecían y sus gobernantes no temían al Dios que los había llamado. Antes de cruzar sus fronteras, Abraham miró a Sarai con ojos cargados de temor y cálculo, y sus palabras marcaron una grieta silenciosa entre ambos. Le pidió que negara su condición de esposa, que dijera ser su hermana, para salvar la vida de él. Sarai escuchó sin responder. Su belleza, intacta a pesar de los años, se había convertido en amenaza. Y por primera vez, la promesa que la acompañaba quedó expuesta al peligro de manos ajenas. Fue tomada y llevada a la casa del faraón, rodeada de riquezas, perfumes y miradas que no preguntaban. No gritó, no protestó, no invocó al Dios que parecía distante. Guardó silencio ante el poder, como quien ya ha aprendido que hay momentos en que la voz no protege. Mientras Abraham prosperaba con bienes y ganado, Sarai permanecía atrapada en un palacio que no era suyo, cargando en su cuerpo una promesa que nadie en Egipto conocía. El riesgo no era solo su honra, sino el futuro que aún no había nacido. Entonces, cuando todo parecía perdido, cuando la mujer estéril estaba en manos de un rey extranjero, Dios habló sin palabras. Plagas cayeron sobre la casa del faraón, golpes invisibles que ningún médico pudo explicar. El temor se extendió por el palacio, y la verdad salió a la luz. Sarai fue de vuelta, intacta, protegida por una intervención que nadie vio venir. Abraham salió de Egipto con riquezas, pero Sarai salió con una marca más profunda. Había aprendido que incluso en el silencio, incluso cuando otros fallan, la promesa no queda abandonada. Sin celebraciones ni explicaciones, regresaron al camino. Egipto quedó atrás, pero la experiencia permaneció en ella como una advertencia. El Dios que había guardado su vida seguía sin darle hijos. Y mientras avanzaban de nuevo hacia la tierra, Sarai no sabía que el peligro había pasado, pero la espera apenas comenzaba. Porque tras haber sido protegida del faraón, tendría que enfrentarse ahora al enemigo más persistente de todos, el tiempo que no perdona y la promesa que aún no se cumple. El tiempo no llegó con respuestas, llegó con arrugas. Regresaron a Canaán esperando que algo cambiara, que el Dios que los había protegido en Egipto ahora abriera el vientre que permanecía cerrado, pero los días comenzaron a acumularse como piedras, uno sobre otro, sin que nada ocurriera. Las estaciones pasaban, los rebaños crecían, las tiendas se levantaban y se volvían a plegar, y Sarai seguía siendo la misma mujer que había salido de Ur, sin hijo, sin señal, sin palabra nueva del cielo. La promesa se había pronunciado, pero su cumplimiento parecía haberse extraviado en el camino. La vejez avanzaba sin misericordia. El cuerpo de Sarai ya no era el de una joven, y cada amanecer traía consigo la certeza de que el tiempo humano no espera a la fe. Las mujeres del campamento seguían trayendo niños al mundo, y Sarai observaba desde la distancia, sonriendo cuando debía sonreír, celebrando cuando debía celebrar, mientras por dentro algo se endurecía.
La espera, que al principio había sido obediencia, comenzó a transformarse en desgaste. La fe no se rompió de golpe, se fue agrietando lentamente, como una vasija expuesta demasiado tiempo al sol. Abraham hablaba de promesas y de descendencia como si fueran realidades cercanas, pero Sarai veía su propio cuerpo y sabía que cada palabra chocaba contra lo imposible. En las noches, el silencio se hacía más pesado que antes. Ya no era solo la ausencia de hijos, era la confusión de haber dejado todo por una promesa que parecía no tener intención de cumplirse. Dios había hablado una vez, pero ahora callaba. Y ese silencio, después de haber oído la promesa, era más difícil de soportar que el silencio de los primeros años. La tensión creció dentro de su corazón como una lucha invisible. Por un lado, la fe que la había hecho caminar fuera de su tierra, por otro, la desesperanza que se alimentaba de cada año perdido. Sarai comenzó a preguntarse si tal vez la promesa no era para ella, si quizá el error estaba en haber entendido mal, si Dios cumpliría su palabra por otros medios. No renegó en voz alta, pero su espíritu empezó a buscar soluciones donde el cielo no ofrecía respuestas. Fue en ese punto de quiebre, cuando la espera se volvió insoportable y la fe dejó de ser suficiente, que Sarai tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su casa. La promesa seguía viva, pero ella ya no creía que su cuerpo pudiera sostenerla. Y mientras el tiempo continuaba avanzando sin detenerse, una alternativa humana comenzó a tomar forma en su mente, una salida nacida de la desesperación que pronto abriría una herida imposible de cerrar. La decisión no nació de la fe, nació del cansancio. Cuando la esperanza se vuelve pesada y el cielo permanece cerrado, el corazón humano busca atajos. Sarai miró su reflejo y no vio una madre en espera, vio una mujer cuyo tiempo se agotaba. La promesa seguía viva, pero ella ya no se sentía parte de ella. Entonces habló, y sus palabras no fueron oración, fueron estrategia. Tomó a Agar, la sierva egipcia que había llegado con ellos desde aquella tierra de peligro, y la entregó a Abraham como sustituto de lo que ella creía haber perdido para siempre. No fue un acto de maldad abierta, fue un intento desesperado de ayudar a Dios a cumplir lo que había prometido. Agar concibió, y la casa se llenó de un silencio nuevo, más afilado que el anterior. El vientre que se llenaba no era el de Sarai, y cada día que pasaba lo confirmaba con crudeza. La sierva comenzó a mirar a su señora con otros ojos, y Sarai lo sintió sin que nadie lo dijera. La humillación no vino de palabras, vino de la evidencia. La promesa parecía avanzar, pero lo hacía dejando a Sarai atrás. Lo que ella había propuesto como solución se convirtió en un espejo de su propia herida. La tensión creció hasta romper la armonía del campamento. Sarai, que había dado la orden, ahora sentía el peso de haberla pronunciado. La casa se dividió, y Abraham quedó atrapado entre dos mujeres y una promesa que ya no traía paz. Sarai descargó su amargura sobre Agar, y la sierva, ahora portadora de vida, conoció el rigor de una señora que había perdido el control de su propio destino. La promesa, que debía traer bendición, había generado conflicto, resentimiento y dolor. Agar huyó al desierto, con el vientre lleno y el corazón herido, creyendo que escapar era mejor que permanecer. Pero incluso allí, lejos de la tienda de Abraham, Dios la encontró. La sierva fue vista, llamada por su nombre, y recibió una palabra que Sarai aún no había escuchado. Regresó, y con su regreso, nació Ismael. El hijo creció bajo la sombra de una promesa que no le pertenecía por completo, y la fractura dentro de la casa se volvió permanente. Sarai había querido resolver el silencio de Dios con acción humana, pero lo único que logró fue multiplicar el dolor. La promesa no se había cumplido, solo había sido adelantada fuera de su tiempo. Y mientras Ismael crecía, Sarai envejecía, cargando ahora no solo la esterilidad, sino la culpa de una decisión que ya no podía deshacerse. Sin saberlo, había llegado al punto más bajo de su espera. Porque después del intento humano, vendría la intervención divina, y el nombre de Sarai sería pronunciado por Dios de una manera que jamás había oído antes. El silencio se rompió cuando Sarai ya no esperaba escuchar nada. Después de años de decisiones humanas, de heridas abiertas y promesas manchadas por el tiempo, Dios habló de nuevo, y esta vez no lo hizo de manera vaga ni distante. La palabra descendió con peso de pacto, no para corregir el pasado, sino para redefinir el futuro.
Abraham fue llamado delante del Dios eterno, y en ese encuentro, los nombres antiguos quedaron atrás como piel vieja. Abraham dejó de ser Abraham y fue nombrado Abraham, y junto con ese cambio, el destino de Sarai también fue pronunciado sin posibilidad de duda. Dios no habló de ella como posibilidad ni como símbolo. La llamó por nombre, y al nombrarla, la transformó. Sarai dejó de ser Sarai y fue llamada Sara. El sonido de ese nuevo nombre marcó una ruptura definitiva con todo lo que había sido hasta entonces. Ya no sería recordada como la mujer estéril que esperó en silencio, ni como la esposa que ofreció a su sierva por desesperación. Dios la señaló como madre, no en términos humanos, sino en términos eternos. De ella saldrían naciones, y reyes procederían de su vientre, un vientre que el mundo ya había dado por muerto. La promesa fue directa, clara, imposible. No dependía de Agar, no dependía de Ismael, no dependía de estrategias ni de tiempos humanos. Dependía únicamente del poder de Dios. Abraham escuchó, y su cuerpo viejo cayó en risa, una risa nacida de lo inconcebible. Pero Sara, aún sin estar presente, también rió. No fue una risa de burla abierta, fue una risa interior, escondida, una risa que brotó del choque entre la palabra divina y la realidad de su cuerpo envejecido. Dentro de ella, la promesa sonó como un eco imposible. ¿Cómo podría una mujer gastada por los años volver a conocer vida? ¿Cómo podría el tiempo retroceder lo suficiente para abrir un vientre sellado desde la juventud? La lógica humana se levantó como un muro, pero la palabra de Dios lo atravesó sin pedir permiso. Él no discutió con la risa ni se ofendió por la incredulidad. Simplemente declaró lo que sería. El tiempo señalado ya estaba establecido, y el cuerpo de Sara, que había sido símbolo de imposibilidad, se convertiría en escenario de poder. Desde ese momento, algo cambió en el aire de la tienda. La promesa ya no flotaba como una idea distante, ahora tenía nombre, tiempo y origen claro. Sara seguía siendo vieja, seguía siendo estéril, pero ahora llevaba sobre sí una palabra que no podía ser anulada. La risa que había nacido del asombro pronto sería confrontada cara a cara. Porque Dios no solo había redefinido su destino en secreto, pronto lo confirmaría delante de ella misma, obligándola a mirar de frente aquello que había considerado imposible. Nadie anunció su llegada, y sin embargo, el cielo caminó hasta la puerta de la tienda. Era un día común, bajo el calor inmóvil del mediodía, cuando Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie frente a él. No traían señales visibles de gloria, pero su presencia alteró el aire, como si algo eterno hubiese descendido sin estruendo. Abraham corrió a recibirlos, los honró, les dio agua, pan y descanso, sin saber que en medio de ellos caminaba la voz que había cambiado su nombre y sellado su destino. Sara estaba dentro de la tienda, oculta por la tela, escuchando sin ser vista. Mientras el pan se cocía y la leche se servía, una pregunta atravesó el campamento como una flecha directa al corazón. ¿Dónde está Sara, tu mujer? No fue una pregunta por información, fue una llamada. El nombre nuevo resonó en el aire, pronunciado por labios que no necesitaban ser informados. Entonces la promesa fue dicha otra vez, esta vez sin intermediarios, sin sueños, sin pactos simbólicos. Fue dicha delante de la tienda, delante del oído de Sara, con tiempo señalado y certeza absoluta. Al oírla, Sara rió. No lo hizo en voz alta, no permitió que nadie lo notara. Fue una risa escondida, una reacción involuntaria que brotó del choque entre la palabra y su cuerpo envejecido. Rió porque conocía su carne. Rió porque sabía que el placer había quedado atrás. Rió porque la lógica gritaba más fuerte que la fe. En su interior, la promesa parecía un eco tardío, una afirmación hermosa, pero irreal. Entonces la risa fue confrontada. La voz que había hablado desde fuera atravesó la tienda y el corazón de Sara sin levantar la cortina. ¿Por qué se ríe Sara?, preguntó, nombrando lo que nadie había visto. El silencio cayó como un juicio. Sara negó por temor, pero la negación no cambió nada. La verdad ya había sido expuesta. No se trataba de reprenderla, sino de enfrentarla con una pregunta que no admitía escape. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? Esa pregunta no buscaba respuesta, buscaba rendición. La imposibilidad humana quedó desnuda frente al poder divino.
El cuerpo viejo, el tiempo perdido, la esterilidad prolongada, todo quedó reducido a polvo ante una palabra que no depende de condiciones. Sara permaneció en silencio, pero algo se quebró dentro de ella. La risa escondida comenzó a transformarse, porque había sido vista, nombrada y atravesada por Dios mismo. Cuando los visitantes se levantaron y siguieron su camino, la tienda ya no era la misma. Sara había sido confrontada, no con condena, sino con verdad. La promesa ya no era algo que podía ignorar o relegar al futuro lejano. Había sido dicha en su presencia, y el tiempo señalado avanzaba sin detenerse. La pregunta quedó flotando en el aire, marcando el final de la incredulidad y el inicio de algo que pronto dejaría de ser palabra para convertirse en vida. El tiempo señalado por Dios no esperó por la duda humana, ni por las arrugas del cuerpo de Sara, ni por la risa escondida que aún resonaba en su mente. Cuando el reloj de lo divino marcó la hora exacta, la promesa se hizo carne. No hubo demora, no hubo palabra vacía, no hubo espacio para la incredulidad. Al principio del nuevo año, bajo cielos que nunca antes habían sido tan claros, Sara concibió. Lo imposible ya no era solo un concepto, era una realidad que comenzaba a formarse en su interior. Y con esa concepción, el eco de la risa que había nacido de la desesperanza comenzó a desvanecerse, reemplazado por un susurro de asombro que solo Dios podía sembrar. Cuando el día llegó, cuando el parto se desató en su tienda, Sara dio a luz a Isaac, el hijo prometido, el hijo que nunca pensó ver, el hijo que desafió toda lógica humana. No fue simplemente un niño, fue la respuesta viviente de un Dios que había hablado con claridad, que había desafiado los límites de la carne y de la fe. Isaac era la carne de la promesa, el resultado de un milagro que no necesitaba explicación más allá de su existencia. El niño era la palabra hecha vida, el signo de que nada, ni el tiempo ni el cuerpo, podían detener el plan eterno de Dios. Sara, al ver al niño en sus brazos, no pudo contener las lágrimas, pero estas no fueron lágrimas de desesperación, sino de pura alegría. La risa que había nacido del dolor, del agotamiento y de la incredulidad, ahora se transformaba en una risa de gozo, de gratitud, de asombro. La risa ya no era escondida ni silenciada, sino abierta, libre, desbordante. Sara, la mujer estéril, la mujer de la espera interminable, ahora sostenía en sus manos la culminación de una promesa que había tardado años en materializarse. Cada latido del corazón de Isaac resonaba como un testimonio de que Dios no olvida, de que la palabra dada se cumple en su tiempo perfecto. Las noches de espera, los días de angustia, los meses de soledad emocional, todo había valido la pena. Porque en ese pequeño ser, en ese niño con ojos brillantes y cuerpo frágil, estaba la respuesta a todo lo que había sido sembrado en la tierra de su alma. No solo Isaac era el hijo de la promesa, él era el símbolo viviente de que, cuando Dios habla, la creación misma se inclina ante su voluntad. Y mientras Sara abrazaba a Isaac, mirando su rostro con una mezcla de asombro y gratitud, sabía que todo lo que había atravesado, todo lo que había soportado, todo el tiempo de espera que parecía vacío, había sido parte de un plan que solo ahora comenzaba a tomar forma. En ese niño no solo estaba el cumplimiento de una promesa personal, sino el inicio de un linaje que cambiaría la historia de la humanidad. La risa de Sara, que alguna vez fue un eco de desesperanza, ahora era el cántico de la fidelidad de un Dios que siempre cumple lo que promete. Abraham se entristeció profundamente. Ismael también era su hijo, carne de su carne. La idea de separarse de él le partía el alma. La casa se llenó de un silencio distinto, un silencio de despedida. Pero Dios volvió a hablar, y esta vez no dejó lugar a dudas. Confirmó que la promesa seguiría una sola línea, que Isaac era el hijo por el cual sería llamado el linaje, y que Ismael no quedaría abandonado, pero no heredaría lo que no le correspondía. Agar e Ismael partieron al desierto, y con su partida, la casa quedó marcada para siempre. La separación fue definitiva. No hubo regreso, no hubo reconciliación doméstica, no hubo camino compartido. Sara observó cómo se alejaban, consciente de que esa herida también era consecuencia de antiguas decisiones, pero segura de que la promesa no podía dividirse. El conflicto había terminado, no con alegría, sino con claridad. Desde ese día, Isaac quedó solo como heredero. La línea fue trazada, la promesa protegida, el futuro asegurado según la palabra divina.
Y mientras el campamento retomaba su rutina, Sara sabía que el precio había sido alto, pero el camino ya estaba definido. La promesa avanzaba, pero ella, que había visto nacer y partir tantas cosas, se acercaba lentamente al final de su propio recorrido. El silencio regresó, pero ya no era el mismo silencio que había marcado su juventud. Ahora era un silencio lleno, pesado de recuerdos y de promesas cumplidas. Los años finales de Sara llegaron sin estruendo, como llegan las cosas que ya no necesitan ser anunciadas. Isaac crecía, la promesa caminaba delante de sus ojos, y ella observaba desde la sombra de la tienda, sabiendo que su papel en la historia estaba llegando a su fin. Había sido estéril y ahora era madre, había sido extranjera y ahora era raíz, había sido risa escondida y ahora era testimonio vivo de fidelidad. Sara envejeció en la tierra donde había sido peregrina, respirando el mismo polvo que un día pisó sin saber a dónde iba. Su cuerpo, que había conocido lo imposible, comenzó a debilitarse. No hubo nuevas promesas, no hubo nuevas palabras del cielo, porque ya todo había sido dicho. Su vida hablaba por sí sola. Cuando llegó su última hora, no fue rodeada de milagros visibles, sino de la certeza silenciosa de que su existencia no había sido en vano. Sara murió en Kiriat Arba, en la tierra de Canaán, y con su muerte, algo profundo se quebró en el corazón de Abraham. Abraham lloró por Sara. No fue un llanto breve ni contenido, fue el llanto de un hombre que había caminado décadas junto a una mujer que compartió el peso de lo invisible. Lloró por la joven que salió de Ur, por la esposa que descendió a Egipto, por la mujer que esperó contra toda esperanza, por la madre que sostuvo al hijo prometido. Su llanto no era solo por la muerte, era por la historia compartida, por cada noche bajo las estrellas, por cada paso dado sin saber el final. Entonces Abraham se levantó y aseguró un lugar para su sepultura. Compró la cueva de Macpela, no como extranjero mendigando, sino como heredero afirmando futuro. Allí fue sepultada Sara, la primera en poseer tierra en la promesa que Dios había hecho. Su tumba se convirtió en señal, en testimonio silencioso de que la promesa no era solo palabra, sino herencia. Aún en la muerte, Sara abría camino. Con su partida, la historia no se cerró, se selló. Sara no fue recordada por su esterilidad, ni por sus errores, ni por sus momentos de duda. Fue recordada como la mujer por medio de la cual Dios cumplió lo que había dicho, como la madre de la promesa, como el vientre donde lo imposible se volvió carne. Su vida atravesó generaciones, no por fuerza humana, sino porque fue tocada por una palabra eterna. Y así, mientras el viento seguía recorriendo Canaán y el linaje avanzaba a través de Isaac, la memoria de Sara permanecía viva, inscrita no solo en una tumba, sino en la historia misma del pueblo que nacería de su risa transformada. La historia de Sara no termina en su tumba ni se apaga con el paso de los siglos, porque su vida quedó escrita como testimonio de un Dios que no se rige por el tiempo humano ni por las limitaciones de la carne. Fue mujer de espera, de silencios largos, de decisiones difíciles y de promesas que parecían tardías, pero su nombre quedó unido para siempre a la fidelidad divina. En Sara, lo imposible no fue negado, fue atravesado, la esterilidad no fue el final, fue el escenario, y la risa que nació del cansancio se transformó en señal eterna de cumplimiento. Su historia recuerda que Dios no llega cuando el hombre quiere, sino cuando su palabra está lista para hacerse vida. Si este relato ha resonado en lo profundo, si estas antiguas palabras han despertado asombro, temor reverente o esperanza, entonces este es solo el comienzo. En este canal seguimos desenterrando historias vivas de las Escrituras, relatos que no envejecen, misterios que aún hablan y promesas que siguen ardiendo como fuego antiguo. Suscríbete a Misterios de la Fe, activa la campana y acompáñanos en cada narración, porque aún quedan muchas páginas por abrir, muchas voces por escuchar y muchos secretos sagrados que esperan ser contados.